Qué bueno que tenemos un día más de oportunidades que Dios nos da para que aprendamos a vivir, porque cada día nosotros tenemos que aprender a vivir en esta tierra donde Dios nos ha puesto para que seamos ejemplo, para que seamos luz y para que ayudemos a cada persona, pero para eso necesitamos aprender muchas cosas de la Biblia. Soy Mayra Fuente, hoy es 29 de mayo del 2019 y vamos a ver aquí para poder comunicarnos, vamos a ver unos estilos de comunicación. La comunicación es la forma que tenemos para expresar lo que queremos, lo que sentimos, lo que nos pasa. Si nosotros no comunicamos, no le comunicamos a alguien lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que queremos, entonces eso puede cargarnos. Eso puede traer a nosotros también depresión. Puede traer también a nosotros, los ponemos tensos. Cuando nosotros no hablamos, por eso es muy importante la comunicación, porque a través de lo que nosotros hablemos, vamos a sacar de nuestro corazón lo que nosotros tenemos que está dañando nuestro corazón. Entonces es importante la comunicación. Dios no nos hizo para que estemos solo escuchando, sino que también tenemos que decir lo que nosotros sentimos. Solo que para eso necesitamos aprender algunos principios, algunas claves, para que seamos más entendibles nosotros y también podamos entender a los demás. Entonces vamos a ver unas formas de comunicación. Formas de comunicación. La comunicación se da cuando enviamos un mensaje y el otro lo recibe. El mensaje puede ser dado a través de palabras, de sonidos, de gestos, de movimientos del cuerpo, con las manos, con la cara, con los pies. O sea que de todas formas nosotros podemos comunicar con una mirada. Con una mirada a veces comunicamos lo que queremos, con las manos, con un gesto, con todo lo que dice aquí. Nosotros podemos comunicarnos. Pero primeramente vamos a ver Eclesiastés 4, Eclesiastés 5. No te apresures, dice, ni con los labios, ni con el pensamiento a hacer promesas, pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso habla lo menos que puedas, porque por mucho pensar se tienen pesadillas y por mucho hablar se dicen muchas tonterías. Entonces, la misma palabra de Dios nos enseña, o sea, que es necesario que hablemos, es necesario que nos comuniquemos, pero que también pensemos en lo que vamos a decir. O sea, no tenemos que hablar así a lo que se nos venga, sino que tenemos que pensar lo que vamos a decir, lo que queremos decir, lo que queremos comunicar. Y eso lo podemos hacer con gestos. Vaya, si hay una parte donde nosotros no podemos, le queremos comunicar algo a una persona, pero entonces el lugar está muy aglomerado y no podemos. Pero con una mirada nosotros, porque podemos dirigir una mirada a esa persona y con una mirada nosotros le podemos hacer. Por eso tenemos que ser entendidos también. Dice, en un proverbio dice que al entendido pocas palabras. Cuando alguien nos mira, una persona que nosotros conocemos, entonces tenemos que mirarla por lo menos unas 2 veces. Llegó alguien una vez, otra vez, porque de repente con la mirada aquella persona te puede decir, quiero decirte algo, vení, acércate, qué sé yo. Entonces tenemos que estar pendientes a todas esas formas de comunicación también. No solo hablar, sino que tenemos que estar pendientes también a todas esas formas de comunicarnos, con las manos, con los pies, aquí menciona los gestos, movimientos con las manos, con la cara, con los pies, o sea que de todas formas podemos comunicarnos. Entonces aquí ya vamos a empezar viendo unos estilos de comunicación. Por ejemplo, está el estilo pasivo. El estilo pasivo, cuando una persona tiene un estilo pasivo de comunicación, le cuesta mucho enfrentar una situación. Cuando una persona tiene un estilo pasivo de comunicación, le cuesta mucho enfrentar una situación. Decir lo que le pasa, lo que siente y lo que desea. Por eso nosotros tenemos que ser personas comprensivas. Y cuando miremos a alguien callado, no nos pongamos nosotros solo a hablar. Y tal vez aquella persona no habla porque es una persona que es pasiva.
pasiva en el sentido de hablar, entonces él no habla. Pero no significa que no tenga algo que decir, sino que ese es su estilo. Entonces nosotros tenemos que ser, por eso tenemos que pedirle a Dios cada día que seamos personas comprensivas, que seamos personas que queremos ayudar a otras personas que abra nuestro entendimiento para que podamos entender hasta estos principios que son muy importantes para que nosotros podamos comunicarnos, porque en la iglesia, en el trabajo, en cualquier parte donde hay grupos de personas, entonces allí, en cualquier parte de esas, hay personas que tienen este estilo de comunicación, un estilo pasivo. Entonces nosotros tenemos que estar analizando cuando estamos hablando, cuando estamos en un grupo, ya tenemos que conocernos a nosotros mismos para saber cómo es cada quien. Entonces, porque esta persona, ¿por qué le cuesta mucho enfrentar una situación? ¿Por qué? Porque no tiene el valor de decir lo que le pasa. Entonces puede estar pasando muchas situaciones difíciles. Es más, ahí donde está, en el grupo donde está con nosotros, puede tener muchas situaciones, pero no lo puede expresar. Ay, entonces a veces nosotros miramos que esa persona nos queda viendo y nos escucha y pensamos que es que nosotros somos las que hablamos mejor. Y no, a veces no es eso, sino que como él no tiene esa capacidad, entonces por eso no dice nada, pero no es que no tiene que decir. Entonces por eso nosotros tenemos que ser personas abiertas para que le demos la oportunidad que hable. Recuerde que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Y todas estas cosas las necesitamos porque si no, no estuviera escrito aquí en Eclesiastés. Y ahí vamos a ver muchos proverbios que nos hablan de cómo nosotros tenemos que actuar en cada situación. Entonces es parte de la enseñanza de la palabra de Dios el que nosotros aprendamos y conozcamos los estilos de comunicación, porque de esta manera nosotros vamos a poder comprender a nuestros hijos en la casa, al esposo y después a las personas que están afuera. Ya vamos a saber cuando estemos con nuestra familia, ya vamos a saber el que es callado, el que habla mucho y el que no, y entonces ya nos vamos a dar cuenta también por qué. O sea, como ya nosotros vamos a tener este conocimiento, entonces cuando miremos una persona callada ya vamos a saber que no es que no quiere hablar, sino porque él no quiere enfrentarse a la situación, a la situación que está pasando o a la situación en ese momento ahí donde está. No quiere decir nada porque no quiere enfrentarse a nadie. No quiere que nadie, no sé, pues qué es lo que puede pensar esta persona. Entonces este es el estilo de comunicación pasivo. Esa persona que le cuesta mucho enfrentar la situación, decir lo que le pasa, lo que siente y lo que desea. Por eso es que muchas veces tenemos nosotros que ir a preguntar, pero también tenemos que ir a preguntar con mucha sabiduría, no a sacar lo que no tenemos que sacar. Entonces todo eso lo vamos a ir conociendo aquí, que es muy importante para nosotros que estamos sirviendo al Señor, para que a cualquier parte de donde Dios nos permita ir, donde nosotros vayamos, seamos de bendición para las personas. Entonces existe también, tiene vergüenza también, miedo y no se anima a reclamar sus derechos. El que tiene un estilo pasivo de comunicarse, tiene vergüenza, miedo y no se anima a reclamar sus derechos. Mucha gente, por ejemplo, nosotros podemos ver, yo puedo ver, cuando yo voy al supermercado, cuando vamos al súper, yo soy de ese tipo de personas que me gusta respetar el derecho de la persona que está delante de mí, de la persona que está atrás de mí, pero también me gusta que me respeten los míos. Entonces, ¿por qué? Porque hay personas, cuando no respetamos los derechos, este es un ejemplo que le estoy poniendo muy claro. Cuando no respetamos los derechos de los demás, por ejemplo, nosotros estamos haciendo compras en algún lugar. Bueno, llegué yo, fui a traer lo que necesitaba y de repente miré que mi amiga estaba en la segunda, es la segunda de la que está haciendo fila para pagar. Entonces vengo yo y de un solo me voy y le doy el dinero y le doy así con señas, no le digo, ¿verdad? Entonces ahí utilizo las señas, le hago algún gesto y con eso le doy a entender que me pague, ahí en su cuenta que me pague lo que yo llevo. Entonces me estoy quitándole todos los derechos, o sea que con esa actitud que yo hice, caminé sobre toda la fila de personas que estaban ahí.
Me pasé sobre sus cabezas, sobre sus lomos. O sea que yo hice un camino encima de todas esas personas. ¿Por qué? Porque no respeté los derechos de esas personas. Entonces, la gente que tiene un estilo pasivo es una persona que sufre, porque todo mundo se sobrepasa. Todo mundo le quita los derechos, porque esta persona no puede decir nada. Déjeme decirle que nosotros tenemos derecho de hablar. Tenemos derecho de callarnos también, porque tenemos que escuchar a otros. O sea, nosotros tenemos que conocer todos los derechos que nosotros tenemos como personas. Tenemos derecho de decir lo que nosotros pensamos y respetar el pensamiento de otros si no concuerda con lo que yo pienso. Todos esos son derechos. ¿Por qué? Porque aquel piensa de esa manera, pues que piense él así. Es su derecho, entonces yo tengo que respetar. Esa es la libre expresión. En todos los aspectos. Tenemos que aprender a respetar, pero para eso tenemos que respetar los derechos de cada quien. Entonces, este ejemplo que le puse es un ejemplo muy sencillo, pero que tiene mucho que ver, porque ahí nos damos a conocer. Imagínense a mí que me conozcan como una persona que predico la palabra, que sirvo en determinado grupo. Entonces, la gente me conoce porque me miran allá sirviendo. Ajá, y que cuando yo vaya a un lugar, de un solo yo me pase sobre todas aquellas personas, y que mi amiga también me acepte. Déjeme decirle que ahí es donde tenemos que hablar con la verdad también. Ahí es que hay que hacerle la seña y decirle, pues, como quien dice, hay aquel montón. A mí me ha pasado. Alguien una vez o sea, se fue para donde mí, estaba aquella gran fila, y se fue para donde mí para que yo le pagara. Entonces yo le dije que no, porque yo era la que estaba pagando, pero después de mí faltaban un montón. Entonces, no, yo le dije que no. Esta persona se enojó conmigo. Esa persona, y era amiga mía, se enojó, pero muy enojada, porque para ella yo no le hice ese favor. No podemos ir diciendo que andamos apurados. Yo creo que todos andamos apurados. Yo no voy a la pulpería porque tengo tiempo, sino porque necesito las cosas, pero yo tengo que respetar las personas que están ahí. Yo tengo que respetar aún a los niños que están ahí, porque a veces como son niños en los supermercados, es raro que vayan niños. Pero en las pulperías nosotros sí miramos que hay niños, y a veces le quitamos los derechos a los niños. Porque el niño que está ahí, como es chiquito, como lo podemos tapar, entonces también el que está vendiendo en el negocio también tiene que tener cuidado de eso. ¿Para qué? Para que atienda al niño, para que no le quitemos el derecho a ese niño. Entonces nosotros tenemos que ser personas. Con esto déjenme decirle que andamos siendo luz en cualquier lugar donde vamos, cuando nosotros respetamos los derechos de los demás, y por eso le estoy hablando hasta de los niños, porque hasta los niños tienen derechos que más bien nosotros tenemos que enseñarles a ellos, pero si nosotros en vez de enseñarles nos sobrepasamos, y ellos no pueden comunicarse, de repente ni saben lo que es un estilo de comunicación pasivo. Entonces son ejemplos claros. ¿Para qué? Para que no violemos los derechos de las demás personas. En todas las partes donde vamos, si vamos al banco, está aquella gran fila de gente, entonces ¿por qué nos vamos a pasar adelante? Mire, a mí eso, bueno, es que yo no sé, pero para mí todas esas cosas son injustas. Y mire, a mí eso me da rabia. Eso me da rabia. Que de repente entren jovencitas y de un solo se van a la caja. Y yo digo también que porque las cajeras no les llaman la atención. O sea, para mí eso es muy importante, yo tomo en cuenta todo eso, porque soy observadora, porque me gusta respetar, pero me gusta que me respeten. Y eso no es ser malo, eso no es ser rebelde, eso no es ser grosero, eso es que uno tiene que conocer sus derechos como personas. Entonces, este tipo de estilo pasivo, esa persona tiene vergüenza, miedo y no se anima a reclamar sus derechos. Porque tiene miedo que alguien le salga con el machete desenvainado, y es cierto. Sí, muchas veces sale enojada la gente. Entonces, se queda callado, dolido, herido y con resentimiento. Se traga su rabia, impotencia y dolor. Esto se va acumulando y creciendo. La relación con las demás personas se ve afectada. Los demás no entienden lo que le pasa, pues no le comunica adecuadamente, y su sensación de angustia permanece. Imagínense qué delicado es este estilo de comunicación, y que nosotros no tomemos en cuenta, porque está bien, o sea, por eso es que esto que estamos aprendiendo hoy es muy bueno, para que nosotros lo pongamos en práctica.
para que nosotros lo pongamos en práctica, porque nosotros podemos herir. Imagínense si una persona es como el ejemplo que yo le puse ahorita, que como me miró a mí en la caja, entonces se vino de un solo para que yo le pagara, se caminó por encima de todas aquellas personas. Entonces, ¿cuánto daño les causó a un montón? Nadie dijo nada, porque algunas personas porque no les gusta reclamar, otras sí reclaman. Entonces, pero cuando nadie dice nada, pero eso que no diga nada no significa que le gustó. Entonces se queda callado, dolido, herido y con resentimiento. O sea, nosotros podemos dañar, resentir, hacer que la gente se resienta allá en la calle, en cualquier lugar donde nosotros andemos. Nosotros podemos ser esas personas que hacemos sentir a este tipo de personas así. Por eso tenemos que tener cuidado y aprender cada día. Imagínense lo que la palabra de Dios nos enseña. Aprender, ¿para qué? Para que podamos ayudar. ¿Sabía usted que por esta situación una gente puede estar todo el tiempo deprimida? Porque todo el mundo se pasa, no la deja hablar. No se interesa, debemos interesarnos por este tipo de personas. Y en la casa tenemos que estar examinando cómo es la actitud de cada uno de nuestros hijos. Si hay uno que se queda callado, que no dice nada, entonces hay que platicar y hay que decirle que tiene que hablar. Hay que darle la oportunidad a nosotros también de que hable, que nos digan lo que ellos sienten, cualquier cosa que sea, que nos comuniquen a nosotros, aunque sea algo de nosotros mismos, aunque sea algún defecto, que ellos me vean a mí, pues que tengan el valor de decírmelo. Mire, mami, esta actitud de usted no me gusta. Y nosotros tenemos que estar también dispuestos a escuchar y no a enojarnos ni a ponernos ahí a la defensiva. ¿Y vos por qué me decís eso? Si yo soy tu mamá, si yo no sé qué. No, es que no tenemos que ser así. Porque entonces con eso herimos a este tipo de personas que tiene este estilo de comunicación, lo dejamos más herido. Esto lo tenemos que poner en práctica en el hogar, con el esposo, con los hijos, después con la otra familia que no vive con nosotros, pero que también tenemos comunicación con ellos. ¿Para qué? Para que estas personas, imagínense, se traga su rabia, impotencia y dolor. Impotencia porque no puede decir. Esto se va acumulando y creciendo. La relación con las demás personas se ve afectada porque después, o sea que con esto y como nunca hace el intento por hablar ni por decir nada, entonces es una persona que todo el tiempo vive así. Entonces por eso es que va creciendo más. Todas estas características negativas que hay aquí. Los demás no entienden lo que pasa, pues no lo comunica adecuadamente y su sensación de angustia permanece. El otro estilo de comunicación es un estilo violento. O sea, el primero ya le dije que es pasivo. El segundo es violento. Cuando una persona tiene un estilo de comunicación, violento de comunicación, expresa el reclamo de su derecho con enojo, sin control ni medida, impulsivo, imponiendo su fuerza. Entonces, este estilo de comunicación violenta, nosotros este no es la forma como nosotros tenemos que reclamar. O sea, todas estas cosas que yo menciono aquí, las podemos reclamar, pero no con violencia. Entonces, el que es violento sí reclama así, con insultos, con amenazas, se lleva al que está por delante. Pero de repente esta persona que actúa así también, déjeme decirle que siempre trae un pasado negativo. Esta persona que actúa así es una persona que fue maltratada, que de repente nadie lo quiso escuchar. Entonces cuando ya crece, se lleva a todos por delante, porque como dice, ahora sí me van a escuchar, quieran o no quieran. Entonces por eso actúa de esta manera. Pero siempre trae una raíz, y la raíz siempre viene de allá del hogar, de cómo los tratamos nosotros. Porque el estilo pasivo posiblemente sea porque nunca los dejamos hablar, porque como tanto que hablamos nosotros las madres, hablamos y cállate, cipote. Entonces nunca lo dejamos hablar, que nunca pudo desarrollar, aunque él es muy pasivo, y como fue pasivo, nunca pudo desarrollar su estilo de comunicación, porque nosotros nunca los dejamos. Entonces tanto el pasivo como el violento tiene que ver con la forma como nosotros los hemos tratado cuando eran niños, cómo crecieron, cuál fue lo que nosotros les enseñamos.
Todo eso tiene que ver. Entonces por eso tenemos que comprender también a este tipo de personas. Nosotros tenemos que comprenderlos. Por eso le digo que nosotros, por eso Dios nos pone ese amor, para que comprendamos. Si nosotros llegamos a comprender todas estas cosas, vamos a ser personas que en cualquier lugar donde vayamos la gente va a querer platicar con nosotros, los jóvenes, las mujeres, cualquier persona que sea. Entonces por eso es muy importante que pongamos en práctica estos estilos de comunicación y que veamos las raíces. Las raíces, por qué el pasivo es así y por qué el violento es así. Entonces el violento dice que tiene un estilo violento de comunicación. Expresa el reclamo de su derecho, pero lo reclama o te quitas o te quito. Con enojo, sin control ni medida, de modo impulsivo, imponiendo su fuerza. Por ejemplo, grita, insulta, pega, se burla, es irónico, humilla. Y lo más probable es que genere una respuesta todavía más violenta de parte de la otra persona. Nos imaginamos cómo puede llegar a terminar esto. Entonces, por eso tenemos la palabra de Dios. Entonces, para este estilo de comunicación violento, la respuesta la tenemos en el Proverbios 15. Dice Proverbios 15, si usted es una persona así, agarre este proverbio. Si usted tiene una persona así en su casa, o usted es así, agarre este proverbio, escríbalo con letras grandes, si es posible con fosforescentes, y póngalos en el espejo, póngalos en la puerta de la refri, en la puerta de la estufa, qué sé yo, los lugares donde uno tire más la mirada. Y si lo pasa en el celular, entonces escriba ahí, póngalo con letras grandes ahí de portada. Ahí en su celular, para en cuanto usted mire su celular, entonces ya va a decir esto. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a este tipo de personas? Que su estilo de comunicación es violento. Tenemos que responderle con el Salmo, con el Proverbios 15. Si nosotros nos vamos y le respondemos con violencia, entonces obvio que lo vamos a excitar más. Y posiblemente ahí es donde se vengan los golpes. Posiblemente ahí es donde se vengan las amenazas. ¿Por qué? Porque en vez de calmar, nosotros más bien provocamos más enojo. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo excita más. O sea, excita, la persona se pone más enojada, más violenta, más grosera por la respuesta que nosotros le dimos. Porque no mira que cuando una persona es así, como le decía, una persona que viene de un maltrato. Entonces esta persona tiene mucho en su corazón, mucho sucio que tiene que sacar. Entonces más bien cuando nosotros lo excitamos más, entonces aprovecha para sacar toda la amargura que tiene, para sacarse todo el odio, para sacarse todo el rencor, pero con palabras negativas. De la lengua de los labios brota sabiduría, de la boca de los necios brotan necedades. Le estoy leyendo Proverbios 15, 1 y 2. El 1 dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. El versículo 2 dice: de la lengua de los labios brota sabiduría, de la lengua de los necios necedades. Entonces, si yo soy una persona sabia, de mi lengua va a salir sabiduría, pero si soy una persona necia, entonces de mi misma necedad, de mis labios, de allá de adentro va a salir la necedad. Entonces, ¿qué sucede? Que nos vamos a poner a alegar los dos. No, es que este derecho, no, es que yo también tengo mi derecho, y empezamos los dos a reclamar derechos, y chocamos, y empezamos el pleito, y empezamos a hacer un montón de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que los dos salimos heridos. Cuando no practicamos el primer versículo. Y cuando no permitimos que Dios nos dé sabiduría, porque Dios dice que si queremos sabiduría, que la pidamos. Ahí depende de nosotros. Entonces, si le pedimos, tenemos que estar abiertos para que Dios ponga las palabras de sabiduría en nosotros para cualquier situación. Que Dios nos dé sabiduría para saber actuar en cualquier situación. Que Dios nos ayude a través de su Espíritu. Para que no seamos de este tipo de personas, de necios. De la boca de los necios, necedades. Que solo hablan necedades.
Entonces este es el estilo violento. El estilo violento, que produce todo lo que le leí aquí. Nos imaginamos cómo puede llegar a terminar esto. O sea, una persona violenta. Relaciones rotas, peleas, enemistades, permanentes, policía, hospital. O sea que todo el tiempo van a estar en eso. Después puede arrepentirse de su acción por decir y hacer las cosas de esta manera. O sea, muchas veces nosotros tal vez lo hemos experimentado en alguna ocasión, porque venimos de yo no puedo decir que nunca fui violenta, agresiva, yo fui así. Entonces en un momento nosotros lo experimentamos y a veces nos arrepentimos. Cuando ya tenemos ahí el Espíritu Santo de Dios, nos arrepentimos algunas veces, pero otras veces no. O sea, cuando la gente todavía no le ha dado la oportunidad al Espíritu Santo, entonces no llega a arrepentirse. Porque es importante, tal vez nosotros tenemos esas actitudes, pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle a Dios. O sea, ya nosotros como cristianas estoy hablando. Y las otras personas que actúan así porque no son cristianas, pues entonces entendemos que porque no conocen la palabra de Dios. Entonces por eso vamos a ver aquí unas 3 para una comunicación asertiva por donde podemos comenzar. Entonces vamos a ver 3 habilidades básicas. 3 habilidades básicas para que nosotros tengamos una comunicación clara y efectiva. Y para eso dice que cada una persona desarrolla este estilo de comunicación. Busca comunicar lo que siente, piensa, desee o cree de una manera adecuada, clara, respetuosa. Permite que sus derechos sean respetados, respetando también los derechos de los demás. O sea que para tener una comunicación clara y efectiva, entonces este estilo que le estoy leyendo ahorita es un estilo asertivo. Asertivo para que tengamos una mejor comunicación. Entonces todos podemos crecer y desarrollarnos mejor. Sentimos que las cosas empiezan a funcionar mejor, las relaciones se fortalecen y nos sentimos aliviados y en paz. ¿Cuándo? Aprendemos a comunicarnos. Entonces, para una comunicación efectiva, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. El primer paso, aprendiendo estas tres habilidades básicas. Y el primero es escuche. Dice en Proverbios 19:20, primero tenemos que aprender a escuchar. Escuchar. Atiende el consejo y acepta la corrección y así llegarás a ser sabio. Entonces, cuando nosotros aprendemos a escuchar, porque cuando estoy hablando de escuchar, primero tenemos que escuchar la voz de Dios. Primero tenemos que atender el consejo de Dios, porque para poder cambiar, para poder nosotros ser transformadas, tenemos que aprender a escuchar el consejo de Dios. Si no, nosotros nunca vamos a cambiar. Solo Dios, solo el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Solo el temor a Dios nos va a hacer que nuestra vida sea llena de sabiduría, de cambios. Porque si hablamos de sabiduría, es que van a haber cambios en nuestra vida. Entonces la corrección, atiende el consejo y acepta la corrección y así llegarás a ser sabios. ¿Queremos ser sabios? Entonces aprendamos primeramente a escuchar a los demás. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, vamos a dar una respuesta correcta. Vamos a comprender mejor el problema de las personas. Vamos a poder comprendernos aún a nosotras mismas. Porque hasta para nosotros vamos a tener esa habilidad. Porque a veces no nos escuchamos ni nosotros. Si nosotros tenemos un espíritu y tenemos la conciencia también que nos está diciendo. Pero a veces no escuchamos la conciencia, no escuchamos el espíritu. Entonces tenemos que empezar dándonos nosotros escuchándonos nosotros mismos. El primer paso que tenemos que hacer es aprender a escucharnos a nosotros mismos, porque si yo aprendo a escucharme a mí misma, entonces yo voy a escuchar mi conciencia me va a decir que está malo y ahí nomás está el Espíritu Santo.
también para hacerme ver lo que está malo, lo que no está bien. Entonces tenemos que comenzar primero escuchando. Yo aquí puse otros proverbios, Proverbios 20, el que leímos ahorita. El 25 dice, del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con sola la corrección. Oiga bien, del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende sola con la corrección. O sea que no hay necesidad pues que venga castigo. ¿Por qué cree usted que vienen tantas situaciones difíciles a nuestra vida? Pruebas que Dios nos manda, porque actuamos como insolentes. Actuamos como insolentes, entonces viene Dios y dice, bueno, pues te tengo que mandar esto para que aprendas, te voy a poner esta situación. Y esa situación puede durar años, porque si nosotros no aprendemos rápido, entonces dura años y años. Entonces ahí es donde estamos como el pueblo de Israel, dando vueltas en lo mismo. Siempre peleonas, celosas, malvadas con todo el mundo. Siempre andamos ahí de cizañosas, hipócritas. Bueno, entonces no aprendemos. Mientras que el sabio aprende solo con la corrección. El sabio aprende con la sola corrección. O sea que cuando Dios nos dice, cuando Dios nos da una palabra, entonces con eso nos basta. Una sola corrección y ya estuvo. El 27 dice, hijo mío, si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. O sea que si nosotros no queremos que Dios cada día nos hable y nos señale todos los defectos, entonces nunca vamos a aprender de la reprensión que Dios nos está dando. Nunca vamos a aprender de eso. Te apartarás de los buenos consejos, no aceptaremos los buenos consejos. Nosotros tenemos que estar sensibles a los buenos consejos que Dios nos da cada día. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros vamos a vivir como luz y como sal aquí en esta tierra. Nuestra vida va a ser más fácil. Nuestra forma de pensar va a ser mejor. No mira que vamos a poder comprender a los demás. Ya no vamos a estar esperando que nos comprendan a nosotros. Nosotros vamos a andar con esa actitud de que comprendemos a los demás, justificamos los errores de los demás. ¿Pero por qué? Porque hemos aprendido de la corrección, hemos aprendido de lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Entonces la primera es escuchar. La segunda habilidad, recuerde que estamos aprendiendo 3 habilidades básicas para una comunicación asertiva. Entonces, la segunda es observe. Tenemos que ser observadores. O sea, antes de hablar, tenemos que observar. Proverbios 21:3, 3 o 13, 21:23. Voy a ver qué dice el Proverbio 21:23. El que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. Entonces, cuando usted es una persona que usted está platicando, usted está en una plática, está poniendo cuidado, pero también usted está observando. Mientras aquella persona está hablando, usted está observando. Entonces, cuando aquella persona le va a decir algo, usted ya sabe cómo puede contestar. Pero si nosotros no observamos, a veces, porque es importante que nosotros nos estemos mirando cuando platicamos. Cuando estamos, imagínense a alguien que esté predicando y que la gente esté con el celular, estén viendo para allá, viendo para acá, sonó, por allá se pasa una mosca, miraron a ver o sea que no están observando nada. Están en otro mundo. Entonces esa es una mala educación. Cuando alguien está hablando, nosotros tenemos que estar observando sus movimientos, lo que dice, todo. Tenemos que tener una permanente observación. Y más cuando estamos en la casa, más cuando nuestros hijos, imagínense que un hijo esté platicando con nosotros y nosotros en el celular o viendo tele. O tal vez ellos, nosotros que nos presten atención a nosotros y nosotros a ellos también, porque esto va así. Entonces, por eso cuando uno va a hablar, yo le digo, bueno, deje el celular y si me vas a poner atención, entonces poneme. Y si no, pues decime para no decirte nada. Pero igual yo también tengo que ser así con ellos. Que cuando ellos van a decirme algo, yo no voy a estar con el celular y los tengo que estar observando.
De igual, yo tengo que estar observando lo que ellos me dicen, analizando, y cuando ellos me digan algo a mí también. Porque como es mutuo, recuerde que es para aprender. Y como nosotros tenemos que aprender estas habilidades básicas primeramente en la casa. Pero si no escuchamos lo que están aquí, si no observamos lo que están aquí en la casa, ¿cómo vamos a ir a otro lado? A observar lo de otro. Entonces observe. Proverbios 21-23. El que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. El que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. El paso número 3 es hable. Hable. O sea, después de que ya hemos escuchado, observado, entonces ahora sí podemos hablar. Ya podemos hablar porque ya podemos dar una respuesta correcta. Voy a ver qué dice aquí un proverbio, porque a veces me equivoco y escribo los que no son. Proverbios 16-22. Voy a ver qué dice. 22 dice: tener buen juicio es tener una fuente de vida. Instruir a los necios es también necedad. O sea, cuando la gente no quiere entender. Las palabras dulces, el 23 dice: el que piensa sabiamente se sabe expresar y sus palabras convencen mejor. ¿Se da cuenta? O sea que si nosotros ya en el paso número 3, que primero escucha, observe y ahora hable, cuando ya nosotros vamos a hablar, el que piensa sabiamente se sabe expresar y sus palabras convencen mejor. ¿Por qué? Porque como ya hemos escuchado, ya hemos observado, entonces ya vamos a saber lo que vamos a contestar. Entonces las palabras que digamos pueden convencer a esa persona de lo que nosotros le vamos a decir. Pero cuando nosotros no escuchamos lo que nosotros nos está diciendo, le contestamos cosas que más bien nos dañan. Y que nunca más vienen a pedirnos consejos. No, ese consejo que me dio no, y nunca más voy a volver, y no vuelven. O sea que lo que hacemos, mire, que los hijos se van a pedir consejo a otro lado. El esposo se va a pedir consejo a otro lado. O sea, yo sé que no todo el tiempo vamos a estar pidiendo consejos solo aquí, pero como tiene que empezar en la casa. Porque yo puedo ir a pedirle consejo a otra gente también. Es más, yo he ido a pedir consejo a otras partes. Porque como yo quiero aprender. Yo quiero aprender. Entonces es importante este versículo 23, que el que piensa sabiamente se sabe expresar y sus palabras convencen mejor. Las palabras dulces son un panal de miel, endulzan el ánimo y dan fuerzas. Oiga, qué bonito. Endulzan el ánimo, o sea, que una palabra que nosotros sepamos dar, una palabra sazonada con sal. Entonces esa palabra va a animar, va a fortalecer a otra persona. La va a fortalecer. La va a motivar para que siga peleando la buena batalla de la fe. La va a motivar para que siga esperando la venida del Señor Jesucristo. Pero si uno no sabe cómo contestar, si uno contesta así a lo loco, entonces la persona se desanima más bien. Se desanima completamente. Entonces las palabras dulces son un panal de miel, endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Ese tipo de palabras van a dar nuevas fuerzas. Aquí tengo otros proverbios. Por ejemplo, el proverbio 10-19. Voy a leer todos estos proverbios porque es muy importante que posiblemente hasta que los grabemos. Proverbios 10-19. Dice de la siguiente manera, 10-19, el que mucho habla, mucho yerra, callar a tiempos es de sabios, y es cierto. A veces nosotros hablamos, mire, el que mucho habla, dice mucho yerra, a veces nosotros hablamos, aunque sean cosas edificativas, aunque sean mensajes que ayudan a la gente, pero fíjense que si nosotros hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos que otro hable, ese es el punto, que no dejamos que otro hable, sino que solo nosotros hablamos y hablamos y empieza a hablar aquella persona y la interrumpimos porque, claro, tal vez está bien lo que nosotros vamos a decir,
Tal vez es edificativo, o sea que sí es edificativo, pero yo tengo que dejar que aquella persona termine de comunicar lo que quiere decir. Yo tengo que esperar que aquella persona termine de hablar para después hablar yo. Entonces, estos son derechos que nosotros tenemos y que por eso es importante que los conozcamos, para que también tengamos un control, tengamos dominio propio cuando hablamos. Para que en toda la reunión no solo sea yo la que me lleve todo el tiempo hablando y hablando y hablando y de repente la otra quiso expresar y la dejé que hablar un poquito, pero de ahí me metí yo otra vez. Para esto tenemos que tener dominio propio. Y por eso es que es importante estas 3 habilidades. Para que aprendamos a escuchar a los demás. Que los demás aprendan también, porque esto de aprender es todo. Es todos. O sea, yo tengo que aprender, la otra tiene que aprender, la otra tiene que aprender y así para que todo el grupo, para que haya una mejor comunicación, para que haya una unidad. Esto lo necesitamos en cualquier parte donde nosotros vayamos. En cualquier lugar donde nosotros estemos necesitamos esto. Porque hay personas, yo conozco personas que yo digo, Dios mío, ahí está fulana, digo yo. Y si se pone a platicar, yo sé que jamás le va a dar la palabra a otra persona. Yo conozco personas así. Y yo antes era así, lo que pasa es que estoy aprendiendo. Porque cuando he mirado a este tipo de personas, digo, Dios mío, yo soy así también, no, hombre. Y más ya cuando ya empecé a escuchar esto, a ver esto, a leer esto, a estudiar esto. Por eso es que necesitamos cambiar. Entonces este versículo dice, ¿por dónde era aquí? El 10, 20, 19. El que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo es de sabios. El 20 dice, plata fina es la lengua del justo. La mente del malo no vale nada. Plata fina es la lengua del justo. La mente del malvado no vale de nada. Entonces, si nuestra lengua, nosotros podemos controlar nuestra lengua. Tenemos todo el dominio para controlar nuestra lengua. Voy a leer otro Proverbios 21. Yo creo que ya lo leí. Solo voy a leer unos proverbios aquí. Proverbios 16, 21 al 24. No, este ya lo leí también. Entonces ahora es el Proverbios 7, 12, 18. Proverbios 12, 18. Hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. Oiga qué bonito, el Proverbio 12, 18. Hay quienes hieren con sus palabras. Cuando nosotros no sabemos cómo hablar, herimos. Hablamos a lo loco. Pero hablan los sabios y dan el alivio. Entonces vamos a examinarnos en qué categoría estamos nosotros. ¿En qué nivel estamos nosotros? ¿En qué categoría? Si estamos en la categoría de sabios o de necios. Porque si no dejamos hablar a los demás. Si solo herimos con nuestras palabras. ¿Para qué? Si solo herimos con nuestras palabras, entonces, ¿para qué van a querer hablar con nosotros? ¿Cómo los hijos van a querer hablar con nosotros? ¿Cómo el esposo va a querer hablar con esa esposa? No va a poder. Ahora vamos a ver Mateo 12. Mateo 12. Con esto vamos a finalizar. Mateo 12, 33. 12. 33. 37. Dice, el hombre bueno, si el árbol es bueno, dará fruto bueno. Si el árbol es malo, dará fruto malo. Recuerda que es lo que sale de nosotros. Pues el árbol se conoce por sus frutos. Raza de víboras, ¿cómo pueden decir ustedes cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón habla la boca.
El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en el corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en el corazón de él. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Entonces, para usted que pensaba que esta enseñanza no tiene sentido, déjeme decirle que tiene mucho sentido. Más con esto que miramos aquí. Porque de lo que nosotros digamos, de lo que haya en mi corazón, yo voy a hablar. De lo que esté en mi corazón es lo que yo voy a expresar. Entonces, si yo soy una persona injusta, yo voy a hablar solo de injusticia. Está bueno lo que le hicieron aquí. Usted va a notar a la persona, aquella persona que se alegra de todo lo malo de los fulanos. Si usted es una persona que habla con la verdad, igual, cuando alguien, usted va a respaldar la verdad como sea. Usted nunca se va a poner al lado del pícaro, ni del corrupto. Ya puede ser su familia, puede ser su hijo, puede ser quien sea, porque usted habla con la verdad. Y así en todos los sentidos de nuestra vida. En todos los sentidos. ¿Por qué? Porque vamos a saber que de todas las palabras le vamos a dar cuenta a Dios. Entonces, si yo digo solo mentira y mentira y mentira y mentira, porque como yo quiero tapar a aquel, porque como es mi tío, como es mi sobrino, como es mi hermano. Entonces, no, yo tengo que ayudarlo y no importa, yo tengo que mentir a costa de lo que sea porque yo tengo que ayudar a mi familia. Entonces no está de acuerdo en la palabra. Entonces, en tu corazón todavía hay mentira, todavía hay maldad, todavía no hay un temor a Dios. Porque primeramente yo tengo que temer a Dios, mi verdadero jefe, mi verdadero guía es el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu en mí. Entonces, aunque le caiga mal, a quien le caiga mal, pero yo tengo que guiarme por lo que Dios dice y mi corazón tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Entonces, si yo digo solo lo malo es porque mi corazón no se lo he dado a Dios todavía. No se lo he entregado a Dios, aunque esté sirviendo, aunque esté en la iglesia, aunque esté cantando, aunque esté en el coro de alabanzas. Pero todavía soy una persona mala. ¿Por qué? Porque si el árbol es bueno, dará buen fruto, y si el árbol es malo, dará mal fruto. El árbol se conoce por sus frutos, y por eso es que aquí Mateo decía raza de víboras, porque los fariseos eran este tipo de personas, que ellos aparentaban ser una cosa, decían una cosa, pero no eran lo que decían, y Dios no quiere que seamos de ese tipo de personas, que digamos una cosa y que hagamos otra. ¿Cómo voy a hablar yo de justicia si soy injusta? ¿Cómo voy a hablar de verdad si yo soy una persona mentirosa? Me invento las mentiras, le ayudo a mentir a todo el mundo. Cuando uno no sabe mejor dónde tiene que decir, no, a mí no me preguntes que yo no sé. O si por ahí andamos con fulana, ¿verdad, hermana? No es que no sé de lo que está hablando. Acuérdese, hermana. No sé, yo no me acuerdo, porque usted no sabe, pues. Raza de víboras. ¿Cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado en el día del juicio. Porque vamos a esperar hasta el día del juicio, hermano. O sea, cuando Dios nos venga a llevar, ese es un acontecimiento, la venida del Señor. Pero el día del juicio es cuando ya vayamos allá a presentarnos delante de Dios. El día del juicio va cuando Dios ya venga con su novia, con su esposa, ya viene de allá de las bodas del Cordero, entonces ya viene a enjuiciar. Entonces en el día del juicio nosotros, si somos personas que nuestro corazón está bien, vamos a venir con Dios a enjuiciar a los demás. Dios nos va a poner como jueces. Pero si somos personas como estos fariseos, entonces no vamos a ser aprobados por Dios. De cualquier, y recuerden, estamos hablando de nuestras palabras, o sea que por nuestras palabras vamos a ser enjuiciados. De cualquier palabra esa que hayamos pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Por tus propias palabras seremos declarados inocentes o culpables. Entonces examinemos qué hay en nuestro corazón. Practiquemos estas habilidades básicas para que estemos esperando con más certeza la venida de nuestro Señor Jesucristo, con más convicción, con más seguridad de que nos vamos con Él. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo estos principios bíblicos, estos consejos